y voy a hacer una presentación breve de su perfil. Ricardo Rafael de la Madrid es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, maestro en Administración Pública por la Escuela de Administración de la República Francesa. Realizó estudios doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas por la Escuela para Graduados de Claremont, California. Fue coordinador de la Comisión Ciudadana de Estudios para eliminar y prevenir la discriminación y subdirector de opinión del periódico El Universal. Actualmente es profesor afiliado a la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y coordinador de la maestría en Periodismo y Asuntos Públicos de la misma institución. Es conductor del programa de televisión Espiral de Canal 11, analista político del noticiario Enfoque de Núcleo Radio 1000 y del noticiero nocturno de Proyecto 40. Es también articulista del periódico El Universal. Tiene varios libros actualmente en librerías, como Los Socios del Baester, El Otro México y El México Indignado, del cual es coordinador, así como Para entender la institución ciudadana. Pues queda con nosotros Ricardo Rafael con su conferencia magistral La ciencia de contar una buena historia. Adelante, gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad y brindarme el privilegio de cerrar las conversaciones que se han venido teniendo estos días. Comienzo compartiendo un dato bastante conocido y que sin lugar a dudas preocupa cada vez que nos entregan los resultados en materia educativa. Aproximadamente el 80% de los muchachos, de las chicas de 15 años en México están en los niveles más bajos en conocimiento científico. Concretamente, si uno revisa los distintos datos de PISA, PISA se mide entre 0 y 6 y el 80% se encuentran entre 0 y 2. Claramente, la escuela en nuestro país no está siendo un instrumento que permita hacer que la ciencia interese y produzca pensamiento crítico e involucre a los chicos. Una pregunta pertinente desde el lado del periodismo es si, cuando esos chicos se vuelven adultos, pueden encontrar otras fuentes de interés justamente en el conocimiento científico. Y esta es la pregunta que vengo aquí a compartir con ustedes. ¿Puede el periodismo, como lo han venido discutiendo, ayudar a despertar interés en lo científico? Cuando intento responder esto desde el lado de la trinchera más pequeña de las mesas de redacción, me acuerdo del profesor Antimio recordándonos en la maestría del CIDE lo enormemente difícil es llevar una nota científica o de contenido científico a la primera plana. Realmente una batalla campal la que hace el reportero. Yo creo que quitando lo del ébola, que fue más reciente, la última nota científica que ocupó las 8 columnas fue aquella declaración del Bester Gordillo tratando de decir HN1NH, recordarán, ¿no? Sí, realmente es muy complicado por lo pronto el periodismo mexicano. Y se vuelve importantísimo para un país que requiere arrojarse a la innovación, a la transformación, empezar a introducir pensamiento científico en todos los ámbitos cotidianos de la vida de una población que va mucho más allá de los circuitos especializados de la ciencia, obviamente. Yo tengo que decir aquí que yo no hago periodismo científico, por lo menos no de ciencias duras, y es probable que mucho de lo que vaya a decir hoy tiene más que ver como consumidor, porque eso sí, soy consumidor intensivo de textos de divulgación científica, de algunos temas que me importan. No les quiero mostrar mi cuenta Kindle porque ahí dejo todos los meses alguna deuda importante, pero también con el tiempo me he vuelto adicto a ver sesiones de TED Talks y me he vuelto adicto a bajar sesiones de iTunes y de todo lo que las universidades están subiendo en distintas partes del mundo, y que con sorpresa veo cuántas visitas tienen estos divulgadores de la ciencia, 2 millones, 3 millones, 4 millones por una plática de 7 minutos, y que hablan de que en efecto hoy hay un interés cada vez mayor
de los temas científicos que se está explicando en formas distintas a las 8 columnas del periódico, lo cual me empieza a dejar en paz el espíritu. Bueno, puede ser que en efecto el print, como se decía hace un momento, no sea el mejor divulgador, pero las nuevas herramientas tecnológicas están permitiendo un acceso a la ciencia que no habíamos visto antes. Con todo, es decir, a pesar de que no hago periodismo científico de ciencias duras, me atrevo a decir que algo de lo que llevo 7 años haciendo en televisión, con el programa Espiral, tiene que ver con ciencias blandas, sobre todo por la encomienda que me hicieron, diría encomienda ingrata, cuando tomé la conducción de ese programa, que era explicar a públicos amplios el tema de la política pública. Les confieso que hay pocos temas más áridos que ese. Los reto, ¿no? Explíquenle y entusiasmen a la población sobre la política demográfica o la política inflacionaria y créanme, puede ser enormemente aburrido. Sin embargo, llevamos 7 años experimentando con distintas técnicas y aprendizajes, hablando con el público, jugando con el auditorio, que nos va permitiendo o me ha ido permitiendo ir haciendo una suerte de lista de consejos prácticos para volver entretenida la explicación de un tema árido como este, las políticas públicas. Tengo la impresión de que esa lista que hoy quiero compartir con ustedes es más o menos o puede ser igual de útil que la que utilizaría un experto en nanotecnología o en epigenética, es decir, son en realidad mecanismos de comunicación para contactar con el otro. Y justamente lo que les quiero dar aquí son algunos de esos elementos que me han permitido, con la experiencia, ir viendo resultados positivos justamente para transmitir conocimiento científico a partir del periodismo. Aquí tienen la primera idea general con la que parto, diciendo que a final de cuentas cualquier buena idea merece ser compartida y cualquier buena idea merece tener una historia grande que contarse. Y que no es cierto, tengo que advertirlo, que el problema principal está en la audiencia. Yo no creo a estas alturas, no les creo a quienes pregonan, estamos en una época donde ya a nadie le gusta leer y donde, dado que la cultura del esfuerzo está en crisis, ya nadie hace el esfuerzo por aprender un poco, por adquirir conocimiento, porque en realidad, no solamente por el caso personal, lo veo con las distintas generaciones, con mis alumnos, con mis hijos incluso, veo a muchas personas dedicadas horas y horas a interactuar con la ciudad virtual. Yo incluso me atrevería a decir que hoy se lee más, se escribe más y se interactúa más con imágenes de lo que pudo haber ocurrido antes. Alguien inmediatamente podría decir, sí, pero ¿qué tipo de interacción hay? Y probablemente tengan razón. Gana la interacción para saber cuál es la vida sexual de Paris Hilton o la última intimidad de Roberto Palazuelos o si finalmente Travolta ya se divorció o no. Y sin embargo, hay que decir que también ese otro conocimiento que sí edifica y sí ennoblece ha ido ganando adeptos siempre y cuando, ya se advertía en la mesa anterior, quien oferta la idea, el conocimiento, pues se esmera en el vehículo utilizado para que esa idea llegue a buen puerto. No le basta a una idea ser buena en sí misma para que de pronto se vuelva un meme, como se utiliza hoy, contagie, entusiasme. Y en ese sentido, y lo vemos ahora con las nuevas herramientas, no solamente se requiere conocimiento científico para encontrarle sentido al conocimiento, sino conocimiento científico para compartir ese conocimiento. El vehículo acaba siendo tan importante como la idea, o como dijera aquel, la forma sigue siendo fondo. ¿Qué habrían sido las ideas de la Ilustración francesa sin la Revolución Francesa? Nada. Una enciclopedia que habría servido para detener las puertas de algún castillo. La Revolución Francesa fue el vehículo para que esas ideas, al fin de cuentas, corrieran por todo el mundo. ¿O qué habría sido las ideas de Darwin, y ya se mencionó aquí la teoría de la evolución, sin esa presentación del origen de las especies?
en un vehículo que ya era muy potente en su momento, era justamente la Academia de la Ciencia Británica. Claramente, el vehículo es central. Hay una historia mesopotámica que a mí me divierte enormemente, que es anterior al Génesis, y es el de una chica, una mujer que acudió a un árbol, es un árbol que lo llamaban del conocimiento del bien y del mal, cortó una manzana y se la entregó a su pareja. En la historia mesopotámica, esta chica representaba la salida de la adolescencia o de la niñez de la mujer. Es decir, era la posibilidad de entender que había bien y mal. Y claro, una vez que uno sabe que hay bien y mal, pues hay que parir con dolor y trabajar y sale uno expulsado del paraíso. Pues si les cuento así la historia, dan ganas de arrancar la manzana, ¿no? y compartirla con quien uno le tenga más confianza, ¿no? Involucrarlo en el pecado. Ahora, les puedo contar la historia de otra manera y decirles que no, que había un Dios malo, malo y castigador, una mujer rebelde, ¿no? Además había salido de la costilla del señor Adán y así le pagó, y que bueno, por rebelde justamente arrancó la manzana, se la pasó a Adán y ahora paren con dolor y trabajamos todos, estamos fuera del paraíso, y entonces no les va a dar ninguna gana de arrancar la manzana. Entonces, claramente la historia genera un entusiasmo distinto en quien la va escuchando. Hay épocas, como la nuestra, donde el talento está en la capacidad de conectar con el otro. Y esta, la nuestra, es una época privilegiada porque hay una enorme cantidad de vehículos justamente para conectar con el otro. Cuando hablamos de la ciudad virtual, la revolución digital, tenemos que entender que hay una palabra principal de la era que nos está tocando vivir: conexión. Nuestros cerebros se están conectando como nunca antes, con personajes de otra era, de otras geografías, de otros lugares, de otras visiones. El pensamiento crítico se nos está volviendo urgente frente a esa abundancia de información. Y ya se decía hace un momento, la necesidad de colaborar también. Desde esta perspectiva, cualquier vehículo que se utilice tiene que responder a estos dilemas. Es un vehículo que debe responder a la necesidad de colaborar horizontalmente, y desde luego tiene que ser un vehículo que se haga cargo, que ya no existe esta estructura piramidal donde la autoridad dice cuál es la verdad y a partir de ese momento los demás, incluidos Adán y Eva, aceptan la verdad. En realidad hay una discusión recíproca, horizontal, que está jugando en la nueva dinámica de conexión. En ese sentido, la pregunta que hacía hace un momento la refinería, ¿cómo lograr que el periodismo ayude a todas esas Evas que andan por el mundo a compartir la ciencia o el conocimiento científico, y cómo aportarle herramientas periodísticas para que alcance a un mayor número de personas, para que su audiencia sea lo más amplia posible? Y quiero centrarme en tres elementos muy puntuales. El primer elemento tendría que ser cómo reformar o cómo tratar el periodismo científico a partir de la relación antes tradicional, ahora reformulada, entre el receptor y el emisor de los mensajes. Esto se ha modificado. Segundo, que tiene que ver con el vehículo y las ideas científicas, ¿no? ¿Cómo se han ido transformando? ¿Qué tendríamos que hacer con las ideas y los argumentos para hacer que la narrativa del periodismo científico sea atractiva? Y finalmente, ¿qué tipo de estructura, qué tipo de fases o de secuencia en la manera de contar las historias tendríamos que prestarle atención para que la ciencia se vuelva atractiva en la audiencia? Comienzo con el primer elemento, lo que aquí llamaría la relación entre el hablador y el escuchador. Y utilizo no la idea del emisor
como se dice tradicionalmente en teoría de la comunicación, sino el hablador, porque pienso en aquel personaje, recuerdan ustedes, de Vargas Llosa, ¿no? Que era un individuo que iba de pueblo en pueblo contando las historias del pueblo de junto, ¿no? Y es una gran obra, son las grandes piezas de Vargas Llosa. Bueno, yo siempre he pensado que ahí Vargas Llosa estaba hablando esencialmente del periodista, eso somos. No somos habladores en el sentido de fanfarrones con la palabra, vamos contando historias. Y del otro lado, esas historias las construimos con el de junto, las construimos con el entrevistado, con el que nos invitó una taza de café, con el que se la invitamos, con la familia, con la comunidad a la que pertenecemos. Y en ese sentido, los escuchadores no solamente son receptores pasivos, son parte esencial de la tarea del hablador. Un tema esencial del hablador es su credibilidad. Decía Aristóteles que para poder ser elocuente, primero había que fijar las credenciales de quien era el emisor del mensaje. Y no cabe duda que hoy estamos en una época donde necesitamos saber quién habla. Una amiga mía con bastante prosapia y también muy prosaica dice que el problema ahora con el Twitter es que ya no estamos en la envidia de Freud, ¿se acuerdan? Sino en la envidia del número de los seguidores. Pero claro, el número de seguidores importa porque eso asume uno qué tan creíble es. Un bot, en fin. Si no tiene más de 300 seguidores, uno empieza a dudar si hay una persona de veras. ¿Recuerdan ustedes cómo empieza Moby Dick? Moby Dick empieza con el muchacho ya crecido diciendo: llámenme Ismael, ¿no? Call me Ismael, que se volvió una frase clave. Es una manera de fijar posición. A ver, este soy yo, me quito la careta. No soy parte de una abstracción, soy una persona que tiene voz. Y el hablador en ese sentido, si bien recupera el diálogo de la comunidad, tiene un rostro. Otra forma de presentar credenciales, un dato más aburrida, pero muy, muy frecuente, es decir, no me llamen Ismael, díganme doctor, ¿no? Soy PhD en epigenética. Esa funciona, Hay sociedades donde funciona más que otras, aquí funciona bien. Otra forma es contar una historia personal. Me metí a estudiar la epilepsia porque tuve una prima que tuvo epilepsia, desde chiquito me influyó, ¿no? O, esto es bien común, mis papás fueron comunistas, salieron derrotados, y desde entonces la injusticia me preocupa mucho. También las credenciales personales juegan, y uno hace lo que pueda para volverse creíble, pero hay que intentarlo. Y yo sí me atrevería a decir que estamos en una época donde la primera persona, el singular, es clave. Por favor, evítense el plural majestático, ¿no? Nosotros pensamos, ¿tú quién más? La primera persona hoy como experiencia vital, véanlo en las conferencias que hay en la red y que abundan, las creíbles son aquellas donde la persona va a contar su humilde circunstancia. Y déjenme plantearlo así: humilde, vulnerable circunstancia. Para poder hablar con autoridad, hoy hay que renunciar al autoritarismo. Y sobre todo si uno va a hablar de ciencia. En ciencia uno tiene hipótesis que hay que probarlas y volverlas a probar. ¿No? Más o menos la actitud que uno tiene que tener es esa misma humildad que la ciencia exige. Y desde ahí, insisto, una primera persona al singular que se muestra vulnerable es mucho más creíble que la primera del plural, que habla como autoridad. Y no estamos tan lejos, ¿no? Como hace una generación todavía muchos de nuestros maestros hablaban. El hablador necesita también afinar su personaje. Puede haber quien intente conversar aquí como educador, o quien prefiera hacerlo más con un tono cómico, o quizá alguien que intente traer una inspiración. Pero hay que tener cuidado de no mezclar personajes. Yo puedo tener aquí al wiri-wiri, hablando de ciencia, puede ser magnífico, o abroso, incluso, magnífico. A ver, cuidado, y de pronto lo pasa a ser Trujillo, porque el personaje se quiebra.
o puedo tener a Gaby Bimer, ¿no? O puedo traer hasta al Piojo Herrera en un discurso inspiracional. Pero cuidado en pretender que son educadores. Yo creo que hay que tener muy claro quién tiene la pluma o la cámara enfrente o la voz enfrente y mostrar un personaje que da cierta coherencia. De lo contrario pierde credibilidad. Me parece, como decía hace un momento, que además que hay que ser autoridad renunciando a cualquier tono autoritario y en ese sentido tenerle mucho cuidado a nuestro frecuente tono impostado. Nosotros nos formamos en una educación que sobre todo donde se daban clases de oratoria y pocas veces de debate y probablemente la falta de valores democráticos viene de ahí. No es lo mismo subirse a perorar como lo hacían algunos de nuestros políticos en otra época que sumarse al debate y en ese sentido el propio tono, insisto, como decía hace un momento, tendría que partir de la vulnerabilidad del ser humano y no de la pretensión de saberlo todo. Y déjenme sumar algo que ya Daniel Moreno planteaba hace un momento y que yo quiero mostrar con esta caricatura. No se alcanza a ver, pero ahí hay un individuo que está caminando en Nueva York, muy abrigado, es el que está a su derecha, y luego alguien que va pues vestido como si fuera a la playa, como si estuviera aquí en Cancún. Y entonces le dice, yo me visto con el clima que deseo, no con el que hace aquí afuera. ¿No? Esto nos llega a pasar con enorme frecuencia a los periodistas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Nos encanta ser vistos, ¿no? Pero difícilmente nos ponemos del lado de los que miran, ¿no? Incluso nos hablamos entre nosotros, pero dialogamos muy poco con la audiencia. Yo hace un rato que oía ejercicios hacia el futuro, estabas planteando, o sea, pues de una vez, si vamos a traer hackers y programadores, yo también traería un poco de audiencia, ¿no? Porque pues lo que aquí se produce es para ellos. No. O sea, yo soy consumidor de medios, pero porque como y vivo de ellos, pues, ¿no? Y sí hace falta esa interlocución que luego no tenemos y que con frecuencia esto es lo que ocurre, ¿eh? Hacemos periodismo como fuegos de artificio, pero que no importan al lector. Un elemento más, y aquí les doy un ejemplo, quizá puede ser chocante, pero creo que me ha funcionado muy bien. Cuando en el programa tenemos que hablar de temas muy complicados, siempre me entra el temor de que el invitado se vaya a echar un rollo lleno de definiciones que nadie entienda y yo tengo que detenerlo, tenía 2 minutos para corte, a que me dé una definición. Entonces siempre antes de empezar el programa les digo, a ver, imagínense ustedes que tienen un muchacho de 15 años y que esto se lo van a explicar al muchacho de 15 años. Y luego abren los ojos y me dicen, ¿tan joven es tu auditorio? No, lo que les estoy pidiendo es que hagan un esfuerzo para que un muchacho de 15 años los entienda, para que bajen el lenguaje, para que sean generosos con el otro, para que no lo asuman Superman, o para que no hagan periodismo como hacía práctica religiosa Santa Teresa de Ávila. Decían, oiga, ¿y todo lo que usted hace, de qué sirve si Dios no existe o si no existiera? Ah, mire, si Dios no existe, Él se lo perdió. Muy claro, a ver, si el auditorio, el lector no existe, el que nos lo perdimos somos nosotros los periodistas. Y en ese sentido, la generosidad, la amabilidad, el cuidado con el lenguaje, con las herramientas, la plasticidad con la que se muestran las cosas es clave. Y por eso el talento para narrar es tan importante como lo narrado. Déjenme pasar a la segunda idea, a la segunda parte de la exposición, y que tiene que ver con las ideas y los argumentos. Decía hace un momento que Aristóteles advertía que parte esencial para la persuasión era la credibilidad del hablador o del hablante. Añadía hace un momento elementos de lo segundo que él exigía, que es emoción, capacidad de conectar con emoción, pero evidentemente también es fundamental la lógica. Y un primer elemento de la lógica periodística, yo diría de cualquier otra, es hacer la buena pregunta. Y perdón que insista con un tema que me obsesiona, pero una buena pregunta no es una afirmación disfrazada de signos de interrogación. ¿No?
Una buena pregunta es clave. Y empieza cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Y nos cuesta mucho trabajo. Si ustedes revisan los diarios hoy, se pueden encontrar como alpiste tirado, digamos, en la jaula de los pajaritos, con cantidades enormes, declaraciones arrancadas a la fuente que en realidad son afirmaciones del periodista. ¿Verdad que usted es un corrupto? ¿Verdad que usted la mató? En fin, no hemos sabido en el periodismo hacer buenas preguntas, pero habría que decirlo. Es que no estamos formados para hacer preguntas. Y no hay forma de contagiar con una buena idea que antes no haya fijado o fincado una pregunta interesante, intrigante, ¿no? Te involucre. Una buena pregunta te arrastra a lo que sigue. Una afirmación sin preguntas se nos cae muy rápido por la fuerza de la gravedad. Y en ese sentido, la clave es la construcción de buenas preguntas. Y de buenas preguntas, pues que estén ligadas al interés de las personas. ¿Sabe usted qué es la epigenética? Pues hombre, esa no es nota para nadie, ¿no? Ahora, si digo que la mayor parte del DNA en realidad no sabemos para qué servía y que se requiere una suerte de piedra roseta o de mapa de interpretación para ese DNA, empiezo a entender. Y luego si de ahí digo que esto define el tipo de enfermedades que puedes tener. A ver, la pregunta no es nunca qué es la epigenética. Por lo menos no, a lo mejor es para un journal científico de hace 20 años. Pero desde luego periodísticamente es encontrar otra lógica. Siguiente petición. Dije una pregunta, no muchas. Porque lo que puede el periodismo ofrecer es una respuesta, no muchas. Todo tiene muchas preguntas y muchas respuestas, pero cuando uno va a trabajar una pieza de este tipo, en cualquiera de sus formatos, una pregunta, una idea, no 52 variables independientes y 106 variables dependientes. No todo el problema posible, por la amabilidad que requiere el lector y que hacía yo referencia hace un momento. Y desde luego es una idea entre muchas que debe priorizarse y explicar por qué esa idea, que debe jerarquizarse, que debe mostrarse su relevancia, que debe asegurar su pertinencia. Y hay una frase de los gringos que a mí me encantan. Y como periodistas, we must kill our darling. Tenemos que matar lo que nos encanta, porque con frecuencia imponemos algo que nos gusta mucho, pero no es ni la idea más relevante, ni la más pertinente, ni jerárquicamente la fundamental. Una buena idea que cubre con estos requisitos normalmente termina siendo un meme. Y les citaba hace un momento este término. Cada vez está siendo más interesante, ahora se usa mucho para otras cosas, pero recuerdan el meme, originalmente fue Richard Dawkins el que lo sugirió a finales de los años 70, y decía, así como los genes tienen casi vida propia y necesitan sobrevivir y pasar de un organismo a otro, los seres humanos generamos ideas que de pronto toman vida propia y si son buenas logran irse pasando de unos a otros. Una buena idea en este sentido, con estos elementos, realmente es contagiosa. O sea, ya ahí tenemos la posibilidad del contagio. Ahora, para cerrar con broche de oro, un buen meme debe poderse explicar en una frase cortita. Si logramos hacerlo, ahí está la cabeza, ¿no? Think different. Hombre, ya sabemos qué es Mac, ¿no? I have a dream. Ya sabemos qué es lo que Luther King quería decir, ¿no? En fin, se necesita un poco ingenio porque ha habido muchas otras experiencias poco afortunadas, pues. Pero una buena frase que pueda sintetizar todos estos elementos nos construye un buen meme y esto es una buena idea y esto se vuelve contagioso. Ahora, una vez que tenemos una buena idea, sí me permito decir, se necesitan además buenas premisas detrás de esa idea y pruebas sobre esa idea. Déjenme utilizar esta metáfora.
Una buena pieza es aquella que tiene una buena columna vertebral, esa es la idea, ¿no? Que tiene buenas premisas, ahí están las costillas. Y si tenemos pruebas sobre esa idea y esas premisas, tenemos un buen cuerpo que presentar. Ahora, yo nunca me atrevería aquí a desestimar lo valioso que es el uso de las estadísticas o de las citas de personajes célebres o de la declaración chacalera que le sacamos a un científico afuera de un congreso como este. Pero sigo siendo un defensor, si quieren, infantil, pero defensor de las pequeñas historias de vida que ayudan a sustentar una buena idea, un buen argumento. Cuéntame de esa persona, cómo le afectó ese descubrimiento, o cómo le afectó en su salud, o cómo le afectó en su medio económico. Cuéntame pequeñas historias que me vayan dando cuerpo justamente al conjunto de esas ideas. Y perdonen si me pongo cursi, pero dame un poco de emoción en esa historia. Una narración profundamente cerebral es aburrida. Y muchos científicos se han perdido de buena fama justamente por la falta de conectar con historias propias y de otros a la hora de explicar un fenómeno. Esta es otra caricatura del New Yorker que es una de mis favoritas. Y claramente, bueno, dice, if you see something, say something. Hay algo en el periodismo, punto, pero en el periodismo científico sobre todo, de activismo. Si estás viendo algo, dilo. Y di por qué te arranca desde las entrañas interés y preocupación. Contágialo. Si la historia es buena, es que debe haber algo en el fondo de lo que estás diciendo que no nada más es atractivo para ti, sino para tantos otros. Y en ese sentido, me atrevo a decir, sí, los seres humanos hemos ido desarrollando habilidades para el lenguaje escrito y lo celebro y nos comunicamos muy bien gracias al lenguaje escrito, pero seguimos siendo profundamente visuales. Por eso las infografías y los gráficos y las fotografías siguen siendo parte esencial del periodismo. Yo no estoy aquí pidiendo que se elimine el texto ni que hagan periodismo científico como si fueran la revista Quién, pero claramente somos visuales y lo visual nos atrae. Y ahora, francamente, con la posibilidad de estar interactuando en la ciudad virtual con distintas herramientas, habría que hacer oportunismo epistemológico para atraer cuanta viñeta, imagen, fotografía nos permita conmover no solamente nuestras neuronas, sino las distintas emociones. Y paso al último elemento, la estructura. La estructura de una nota, o de un reportaje, o de una plática como esta, o de un TED Talk de un médico cirujano que quiere contar su última operación. No hay mucho que inventar, ¿eh? Lo que vaya aquí a decir, lo dijo antes la literatura. Y perdónenme si me repito, pero cómo es útil la construcción literaria o la narrativa literaria para construir una estructura que a su vez sea un buen vehículo transmisor de ideas. Julio Verne, coincidía conmigo, generó una enorme cantidad de interés por la ciencia en su día. Y voy a utilizar Viaje al centro de la Tierra un poco como la idea central. Toda pieza de periodismo científico debería intentar, por lo menos en cierta medida, ser un viaje, aunque sea cortito. En inglés es journey, ¿no? Porque no nada más es un viaje de punto A a punto B, sino que tiene un cierto objetivo, casi espiritual. Me van a llevar de un lugar a otro. En ese journey hay una idea, y esa idea debe ser el héroe de la pieza. Cuidado y el héroe de la pieza sea la persona que tuvo la idea. Y sí quiero hacer la distinción. A menos que uno esté haciendo un perfil biográfico de Einstein, si la idea es la teoría de la relatividad, no puede ser el héroe Einstein. ¿Sí? Michael Moore, ustedes lo conocen bien, pero este estadounidense,
a veces demagogo, a veces genial. Un día le preguntaron, oiga, ¿y usted no se siente mal de vivir tan bien, de ganar tanto dinero con el tipo de trabajo que hace? Decía, mire, yo no soy mi causa. Y parece que este tema es crucial. No, a ver, la idea es la que se merece el papel central, y las premisas y los argumentos, no el creador de la idea. Normalmente una buena estructura corre en 3 actos. La primera, regreso al viaje al centro de la Tierra, comienza con el clásico érase una vez, que más o menos quiere decir, voy a fijar contexto, voy a establecer las preguntas, voy a tratar de ser empático con el lector. En el caso de Viaje al centro de la Tierra, la entrada es la presentación de Otto Lidenbrock y su discusión con Axel, ¿se acuerdan? Que le dice, eso que estás pensando, viajar al centro de la Tierra a partir de un documento que te encontraste, de un escandinavo de hace 3 siglos, es una locura. Y la tensión entre los dos construye el contexto. Y luego viene la invitación a adentrarse en el drama y a conocer a Hans, que fue el que los llevó de guía justamente por dentro del cráter, y el que les fija los dilemas y las dificultades. Ahí está Moby Dick, ahí está Robinson Crusoe. Todas esas historias tienen exactamente estos 2 pasos. Primero, fijo contexto y luego sitúo o problematizo. Y luego entonces sí recurro a la idea de citar o traer fuentes o fuentes autorizadas. En el caso de Edipo, por ejemplo, el oráculo de Delfos, ¿no? Acaba siendo la fuente autorizada que le permite al héroe resolver. Y luego termino la historia y la termino bien. Bien quiere decir con algo de esperanza, y aquí estoy hablando concretamente del periodismo científico, con algo de esperanza. Yo no creo que en la audiencia haya nunca una mayoría de masoquistas. Y en ese sentido, una buena pieza tiene que resolver o acercar al lector con el futuro o con la posibilidad de que su participación en el cambio climático, en el tema que está viendo, o en el conocimiento del tema, o incluso en el discernimiento entre el bien y el mal del árbol aquel que estaba en el paraíso, le lleva a influir en la realidad. Desde esta perspectiva, normalmente cerrar diciendo nos vamos a morir en 5 años y no hay nada más que hacer, no es una pieza de periodismo científico, a lo mejor es una pieza de entusiasmo milenarista o incluso puede ser religioso, pero eso no es el tipo de periodismo que permite seguir construyendo conocimiento y pasar memes de una inteligencia a otra. Perdón que insista, este círculo es el de casi cualquier historia que nos haya entusiasmado desde niños hasta una buena novela. Situar bien el contexto, amablemente con el lector, problematizar con las preguntas, las premisas, los argumentos, tensionar y resolver son recomendaciones muy antiguas y al mismo tiempo muy eficaces para transmitir. Y termino con 2 últimas ideas. La primera, hay que tener mucho cuidado en no llevar al auditorio más allá de su propia experiencia. Y sobre todo hablo de periodismo científico. Si voy y explico lo que implicará el futuro acelerador de partículas, es muy probable que le pase al lector lo que decía Daniel, que nos pasa a muchos cuando vemos lo que hacen los programadores, ¿no? Es una cosa distante, muy distante. A ver, los seres humanos construimos inteligencia a partir de lo inmediato adyacente. Me explico en el término. No construimos a partir de lo que está a 3 kilómetros de nuestro conocimiento, sino a partir de lo que hoy conocemos y podemos agregarle marginalmente. El periodismo científico lo que tiene que hacer es jugar sobre ese margen, ampliar el margen. Rápidamente les cuento una historia que me conmueve a la fecha mucho, y es la relación que tuvieron Isaac Newton y John Locke, no mucho mayor que el otro. Fueron grandes amigos.
al punto donde hay cartas donde el propio Newton le escribe a John Locke, que le dice que le deje de presentar mujeres, que ya le explicó que a él no le interesan ni ellas ni ellos. Digamos, ese era el nivel de intimidad que tenían los dos. Después de las leyes de la gravedad que Newton revela, Locke se ve muy influido. Y si ustedes revisan el segundo tratado de gobierno, es teoría de la gravedad aplicada a la política, pesos, contrapesos, mecánica. ¿Por qué se entendió también el segundo tratado de Locke? Porque iba de la mano de Newton. Hoy los tenemos separados, pero en realidad Locke es el inmediato adyacente de quien entendió la teoría de la gravedad, que fue además un bestseller, más de cerca de 70,000 ejemplares en la primera semana. O sea, de ese tamaño fue el impacto de la obra de Newton, y que le permitió a Locke sobre eso construir una teoría política. Lo inmediato adyacente es pieza clave, y me parece que los divulgadores de la ciencia, los periodistas de la ciencia, tienen todo el tiempo, tenemos que estar buscando ese margen que nos permita tomar al lector, al auditorio, del lugar donde está y llevárnoslo de viaje a lo inmediato adyacente. No más allá de su propia experiencia, porque evidentemente lo que vamos a tener es un rechazo. Y cierro con la última conclusión. Si yo busco una época, una imagen de una época dramáticamente distinta a la actual, lo primero que me viene a la cabeza, no sé ustedes, es la escena, una de las escenas del Nombre de la Rosa de Humberto Eco. El conocimiento era algo que estaba encerrado en los monasterios para unos cuantos que además ni siquiera podían leer el libro de la risa. Eso era el conocimiento. Afuera del castillo, del monasterio, estaba prohibido la información y el conocimiento, porque un Dios castigador podía expulsarlos del paraíso si volvían a atreverse a tener el conocimiento del bien y el mal. Hoy no hay monasterios y no hay castillos con respecto al conocimiento. En ese sentido soy un optimista, y perdón que aquí lo transmita así francamente. El acceso que tenemos al conocimiento es enorme y ya nadie nos corre del paraíso por acceder a él. Claro, uno puede tener libertad de no aproximarse, pero los que estamos aquí no estamos preocupados por la calidad de la demanda. Entiendo que estamos preocupados por la calidad de la oferta, y deberíamos, porque una buena oferta de historias científicas va a hacer que crezca la demanda. La demanda no viene de mucha gente queriendo saber de ciencia, hay gente con capacidad de contar historias. Si uno tiene una buena idea, puede tener una gran historia. Y si para tener una gran historia, perdón que repita, se necesita ser oportunista epistemológico, hay que serlo. Cualquier cosa se vale, excepto decir mentiras. Les agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes este cierre. Gracias. Muchas gracias al doctor Ricardo. Abrimos un espacio breve de preguntas si alguien quiere formular algo. Adelante, por favor. Bien, pues muchas gracias Ricardo por esta excelente conferencia magistral con la que cerramos el seminario. Procederíamos ya al acto de clausura de inmediato para pues que ya finalicemos esta jornada académica. Entonces, por favor, el doctor Julio Ponce, y está Jorge Israel, Carlos Bravo. Entonces, adelante, por favor.
Bueno, pues solamente agradecer a todos su presencia aquí y a nombre del CIDE decir que nos llevamos pues un bagaje, una experiencia y una tarea, diría yo, de lo que han sido estos días y estas discusiones. En principio, no sé a ustedes, pero para mí sí representó ciertamente una suerte como de experiencia un poco desconcertante o de pronto como de naufragio, que termina como bien, ¿no? Porque sí, digamos, más allá del contenido de las ponencias, casi como el tono emocional, digamos, como el que ha fluctuado este seminario, recuerdo como, sobre todo al principio sí había una cosa como de preocupación o de reclamo, de queja, como de querer hacer cosas y sentir como que los editores o los dueños de los medios son renuentes, que la ciencia de alguno está condenada como a las páginas interiores, a los rincones ahí, y de pronto, bueno, había alguna voz discordante que decía, no, bueno, en mi medio o en mi caso no es así, y tenemos que competir con ciertas notas y luego a la gente no le importa, el público no quiere pensar en estas cosas, ¿no? Cosas que, digamos, desde mi trinchera, ¿no?, de profesor de ciencias sociales en una maestría en periodismo, pues me es algo ajeno, no estoy familiarizado con eso, pero lo escuchaba y me preocupaba pensando pues en mis alumnos, ¿no? Nosotros tratamos de darles un entrenamiento en ciencias sociales, ¿no? Y luego los lanzamos un poco al mundo y pues lo estamos lanzando a un lugar que es bastante inhóspito, ¿no? Y bastante hostil, bastante agresivo contra estas cosas y muchas veces lo que quiere el medio no necesariamente es que los reporteros o que los estudiantes innoven y propongan cosas y hagan experimentos locos, sino simplemente que cubran la fuente, ¿no? Y los mandan a cubrir, a hacer 5, 6, 7 notas, un poco como pues una cosa que hay que hacer, que es importante y demás, pero que, digamos, para eso que tratamos de sembrar un poco en la maestría, la semilla de la curiosidad y de la innovación, pues va a contracorriente, ¿no?, del entorno. Sin embargo, digamos, llegando al final de este seminario, de alguna manera, pues no sé, habrá sido que yo también me quedé deslumbrado y o sea, me pareció muy emocionante estas exposiciones sobre el periodismo de datos, sobre, digamos, las plataformas multimedia, todos estos ejercicios como colaborativos, ¿no? Y una cosa que no dije en el momento en la mesa que me tocó moderar a mí, pero que sí quisiera decir ahora, relativa a dos de las ponencias que hubo la de Martín y la de Claudia, ¿no? Qué interesante que este tipo de experimentos, este tipo de experiencias se den un poco como desde los márgenes, ¿no? En ambos casos, yo no escuché, digamos, por lo pronto que hubiera un medio patrocinando, un medio organizando, ¿no?, sino que fue la propia inventiva y la propia, digamos, iniciativa de los productores del contenido, ¿no?, de los programadores, de los periodistas, etcétera, lo que permitió que florecieran estos proyectos, ¿no? Y eso es algo, digamos, que desde mi trinchera parece muy importante y muy emocionante, ¿no? La posibilidad de hacer esas cosas sin la necesidad como de un gran patrocinador o un gran patrón, ¿no? Y bueno, pues ya sin mayor preámbulo, nos llevamos las tareas e invitaciones para el próximo año para organizar un seminario pues que dé seguimiento a las preguntas y a las inquietudes que se expresaron a lo largo de estos 3 días, y de parte del CIE no me queda más que agradecerles muy sinceramente su participación aquí y bueno, pues esperar reencontrarnos dentro de un año. Muchas gracias. Yo no sabía que me tocaba también participar en la clausura. Pero sí tengo un par de cosas que decir. Nos echamos un café acá afuera. Yo estoy como Jesús y ahora voy a meter a Daniel en esto, a Carlos. Si el año que entra
sigue tocando en suerte. Coordinar el programa de periodismo y asuntos públicos del CIDE. Esperemos volvernos a ver aquí, no sé en Cancún, no sé en otro lado. Hay quien está proponiendo Acapulco, decía Daniel. Porque tendría que volverse parte central de ambas instituciones y ojalá de muchas otras. Y parte central por dos razones. La primera, porque para sorpresa de muchos, hay quien cree que el periodismo y el método científico no tienen nada que ver. Quien asume que el periodismo es algo así como hacer arte. Yo incluso dudo, si alguien pinta el cuerpo humano si no usa la ciencia, pero claramente los periodistas hacemos observación, extraemos hipótesis, las sometemos a prueba, tratamos de establecer una teoría. Claro, a diferencia de Newton, no tenemos toda la vida para hacerlo, lo tenemos que hacer en 24 o 12 horas. Y por eso corregimos muy rápido. Y tenemos que pedir perdón porque la información no era completa. Pero si usamos el método científico, lo más probable es que nos equivoquemos poco. Y en ese sentido, traer la ciencia al periodismo, ya de suyo, es enormemente rico. Segundo, si los periodistas asumimos que el método científico es parte nuestra, vamos a interesarnos más en la ciencia. El resultado natural es ir tomando esas herramientas para observar otras partes de la realidad social, de la realidad natural que circunda al ser humano. Y por esa razón también tiene sentido crecer esta confluencia. Ojalá, y como se dijo aquí, de pronto estas instituciones públicas, académicas, pronto involucren a más periodistas y a más medios que estén conscientes de esta dinámica. Porque el país se merece un mejor diálogo entre periodismo y ciencia. Y porque es muy probable que ese diálogo de un país con mejores resultados en PISA, entre otras cosas, y desde luego con mayor capacidad de construir, acumular y diseminar conocimiento. Por esta razón, Jesús, ojalá estés en tu trabajo el próximo año y los demás que estamos aquí también.